Miren, esas son estaciones de México. ¿Ven? Todas están en terrazas y están lejos de las avenidas. ¿Sí? Están lejos. Sería, por ejemplo, una determinación de la calidad de aire de este barrio podría ser hecha en este preciso lugar, en este techo. Así es como están ubicadas. Hay muchas, hay más de 30, pero están ubicadas de esa manera. No podés tener la estación pegada a la vía de más alta circulación de tránsito. Podés tenerla para comparar con vos mismo cómo vas evolucionando, pero si querés comparar con los numeritos que están establecidos por norma, tenés que medir en eso, porque eso es lo que establece la norma. Bueno, esta era la estación, ahí está, frente a la jefatura de policía, la estación de monitoreo de Córdoba, antes de elegir como sitio que debería ser el sitio fijo en el correo central como punto de más alta concentración de contaminantes emitidos por fuentes móviles, se había puesto en muchos lugares. En términos de eso se vio que en cuanto a monóxido de carbono, el peor lugar era ahí, en el microcentro. En cuanto a particulado, estamos prácticamente igual en todos los lugares medidos. En PM10, el PM2,5 es más alto en el microcentro. Y eso lo pudimos determinar por campañas especiales que se hicieron con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Aquí se pudo hacer una discriminación más detallada, viendo que si en realidad el particulado del PM10 en toda la ciudad es más o menos lo mismo. Pero claro, el PM2,5 en cuestión de peso, de peso total, no corre mucho el valor del PM10, pero el PM2,5 si uno lo compara en el centro y en la periferia es más alto en el centro, lo cual habla de una fuente móvil, ¿sí? Lo que nos dicen básicamente como principal contaminante. Bueno, esos son los equipos de monitoreo automático. Esa es una foto del interior de una estación de Córdoba. Y en estas estaciones de monitoreo, ahí adentro están los medidores de los contaminantes critérios. Excepto el plomo no se mide de forma automática. El plomo se mide en el equipo con el filtro sacado de este equipo. ¿Sí? En este se mide. En el de particulado total. En ese filtro es en el que se mide después la concentración de plomo. Que no es en el exterior, sabe que en como piqué con el mouse y me pasó. ¿Sí? Es en ese filtro en el que se mide el particulado. Bien. ¿Y vos sacás el filtro y dónde lo pones? El filtro lo guarda, no se pisa. Sí. Para ver el plomo, la técnica es por absorción atómica. La medición del plomo en el filtro, la técnica que es de referencia es absorción atómica. Nosotros también lo hemos hecho por fluorescencia, que anda muy bien. Ahora vamos a verlo. Vamos a volver a lo que estábamos antes. El monitoreo ambiental, el monitoreo de aire. Por ahí, si uno en este momento tuviera que medir la contaminación del aire en la ciudad de Córdoba, obvio que se va a basar en estos antecedentes. Ya tienen 10 años de antigüedad, pero hay una buena cantidad de indicios que marcan que el monóxido de carbono sigue siendo un problema, que los óxidos de nitrógeno siguen siendo un problema y el material particulado también. Quizás si fuera en una reducción del presupuesto yo diría, bueno, el ozono dejémoslo para cuando haya más plata, lo mismo que el dióxido de azufre. Y si yo tuviera que decir el plomo, diría, bueno, miramos todos los metales pesados y el plomo también, pero miramos otros metales pesados en esas muestras en particular. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan? En un momento hicimos en la materia de metodología una medición muy simple que era sacar el área del marquito allá del vidrio de la puerta. Y habíamos visto que lo podemos medir con la cinta métrica o con la cinta de costura. También en ese momento más de uno recordó que donde venden vidrio está anotado el cartelito de que si una persona tomó las medidas de la ventana con una cinta de costura, ni
pierda tiempo en pedirlo porque no se lo van a hacer el vidrio, porque es obvio que no es un buen instrumento de medición. Imagínense ustedes a la hora de medir un contaminante. Estamos haciendo referencia, por ejemplo, monóxido de carbono. Si en un promedio de 8 horas el monóxido de carbono supera las 9 partes por millón, estamos diciendo que está, ojo, miremoslo con más cuidado. 9 partes por millón, pensemos en este ambiente dividido en 1 millón de volúmenes chiquitos y solamente 9 de esos ocupados por monóxido de carbono. La técnica tiene que ser sumamente sensible para poder ver eso y encima está mezclado con muchos otros contaminantes. No es que sea todo aire y yo pueda identificar fácilmente las que son distintas. Lo tengo mezclado con otros. Entonces, si yo voy a medir y quiero realmente comparar con una norma, tengo que usar una técnica de medición que me permita comparar con esos valores. Yo puedo usar otras normas. Puedo usar una técnica que me resulte económica, que la tenga disponible. Pero quizá no me sea tan sencillo comparar con ese estándar de 9 partes por millón que está medido por determinada forma. Con mi técnica lo que puedo hacer es ver cómo voy evolucionando, porque siempre me voy a comparar conmigo mismo y con mi instrumento de medición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay un método de referencia que es el primero. Nosotros, acuérdense que estamos tomando a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como en la línea de investigación que sacamos desde ahí. Ellos determinan un método de referencia que es el método con el que se define ese contaminante. El equipo ese de particulado que se inventó en la década del 70 fue el que definió lo que es el particulado total. El particulado total es todo aquello que se capta por medio de ese equipo. No tiene un tamaño de tal diámetro, no, es todo el que se capta por ese equipo. ¿Sí? Entonces, hay otros métodos que son métodos equivalentes al de referencia. O sea, alguien inventó una técnica, lo pusieron en túneles de viento, vieron que en los rangos de viento normales siempre mide lo mismo, si el método funciona, se llama método de referencia. Pero después viene alguien más que está investigando y dice, che, pero mire que eso se puede medir de esta determinada manera y yo te digo que anda bien. Bueno, podemos llegar a tener ese método acertado como método equivalente. O sea, que medir con uno o con otro sea lo mismo, siempre y cuando la EPA lo haya podido ensayar en iguales condiciones uno frente al otro y hayan visto que da los mismos resultados. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre el de referencia y el equivalente? ¿Bien? Bueno, por ejemplo, el método de referencia, y acá hago una fe de ratas para el libro. En la parte que se define el método de referencia y el método equivalente, las dos veces dice método de referencia. La primera vez es el de referencia y la segunda tabla es el equivalente. No me acuerdo. Por ejemplo, las partículas suspendidas, el método de referencia es el filtrado de alto volumen. Esos grandotes de aluminio que veíamos recién. Si fuera para medir PMDs, es el filtrado de alto volumen con las toberas que recién se inventó en el año 1987. Antes no se medían partículas menores a 10 micras. ¿Sí? Eso nos ha costado alguna vez pelearnos con gente de otros países, no México, que vino acá a dar una exposición cerca del año 2000 y dijo que habían medido en la década del 70 las partículas menores a 2,5 micras. Si no se podía medir porque no se había inventado la técnica. En realidad lo que ellos me estaban mostrando eran técnicas de inventario